pendiente. Y pues sí, es muy, muy cierto realmente cómo inicia hablando, cuestiona la realidad que se vive en, el mexicano en cuestión psicológica, ¿no? El primer punto que abarca y que me pareció interesante es la paradoja del mexicano de buscar la identidad en la pluralidad, ¿sí? De cómo, a pesar de que la cercanía que tenemos con Estados Unidos, pues no es como factor importante para que adoptemos ese modo de vida de beneficio, o sea, porque el mexicano es muy tendiente a adoptar como lo malo o lo negativo, lo fácil, ¿no? Lo que se le hace cómodo, pero realmente como esa parte de la trascendencia económica, de un desarrollo sustentable, de un desarrollo económico, de querer sobresalir como los Estados Unidos, por ejemplo, como primer mundo, pues México no, o sea, se ha estancado en esta parte. Entonces, este punto con el que comienza el capítulo, pues sí es bastante real, sobre todo, ¿no? Sí, pues mira, si me permites, Sí. no sé si lograste descargar el libro, en donde está una tuerquita, le apachurras ahí, del lado derecho arriba, y descargar PDF. Sí, Ok, muy sí, bien. Bueno, y también, inclusive para que lo imprimas, nada más el puro capítulo cuarto, que es el de Psicología del Mexicano. Es algo complicado para nosotros porque también nosotros somos mexicanos y yo tengo mi pasaporte obviamente con ciudadanía mexicana, no tengo otra ciudadanía y tú también. Entonces, se suele malinterpretar a veces que estamos hablando mal o que somos apátridas o que no creemos en el mexicano o cosas por el estilo, cuando se desmenuza bien la esencia de lo que es el ser mexicano. No es precisamente algo que nos avergüence ante los demás colegas, coetáneos y coterráneos de aquí de esta hermosa tierra de México. Pero la verdad tenemos arrastrando lacras y situaciones desde la época de la conquista española. Nadie niega que el español vino aquí a robar y vino a violar a las indígenas y vino a someter a un pueblo y a destruir su cultura, porque obviamente nosotros no adoramos a Quetzalcóatl o a Tlaloc, ¿verdad? Sino a Jesucristo. Entonces eso, independientemente de que respeto yo a la gente que es católica o que tiene cualquier otra religión, definitivamente nosotros somos producto de una invasión y de una imposición cultural, religiosa, inclusive económica, de estilo de vida, antropológica, sociológica. Se borró prácticamente todas las tradiciones indígenas, muy poquitas se conservan, casi minúsculas. Ahí vemos en el mercado de la Soledad a un señor que vende hierbas medicinales, así como a la usanza de los antiguos aztecas. O sea, realmente es muy poquito lo que queda de la cultura. El idioma que hablamos es español, o sea, no hablamos náhuatl, que era el idioma que se hablaba en todo el imperio mexica, en este caso el imperio azteca, que abarcaba prácticamente de toda la zona centro de México. Entonces, es imposible que un país que fue sometido y que fue destruido totalmente, en este caso, todo lo indígena, que, que no tenga un efecto negativo en el ser propio del mexicano, ¿eh? Entonces, este asunto de que al mexicano no le gusta eh, tener una identidad propia, porque su identidad no puede existir, porque la identidad se obtiene de los padres. Mi papá era así, mi mamá era así, y bueno, ahí más o menos de campechaneas, pero nosotros no tuvimos padre. En toda la historia de México, jamás hubo más de 15,000 españoles. Jamás. Ahí está el censo.
no me hagas caso. Entonces, había 3.6 millones de indígenas, que fueron los que quedaron después de la viruela y las matanzas. Antes de las matanzas había 20 millones. Entonces, ¿cómo 15,000 españoles produjeron mestizaje con 3.600.000 indígenas? Pues está bien fácil. No llegaron mujeres españolas a México, llegaron hombres, y esos hombres españoles sembraban su semillita en cientos o hasta en ciertos casos en miles de mujeres, que donde no había ninguna ley que las protegiera de violaciones, de seducciones, en el mejor de los casos. Y de ahí viene el mestizaje. Entonces el mestizo no tuvo padre. Y tuvo una madre, además, ofendida, usurpada en su dignidad, abusada, que tampoco le pudo dar calor de madre, un calor genuino me refiero, donde hay una pareja estable, donde hay un amor hacia la pareja, donde ese niño es producto de un amor, sino que era una vergüenza para el indígena. Entonces, obviamente, traemos cargando todo ese abandono, toda esa situación negativa. Ahora, que el mestizo aspiraba a ser como el papá, porque el papá era todopoderoso, y notaba que el papá era un ratero, era un violador, era un saqueador, no le importaba la amistad, no le importaba más que saquear los tesoros y llevárselos a España. Era una apátrida, el papá era una apátrida, porque el español acabó regresando a España. Acuérdate que cuando se hizo la independencia de México, todos los españoles se regresaron a España, con la excepción de Iturbide, que se quedó aquí con el imperio, como emperador, fíjate, hasta que luego lo depusieron. Adelante. Estamos acostumbrados tristemente, como decimos, a la mala vida, o sea, no es un dicho de ahorita reciente, sino es una realidad que arrastramos desde lo que comento, o sea, desde la conquista. Estamos acostumbrados al sometimiento, a la imposición, o sea, no tener voz ni voto o decir voy a trascender por mí, sino esperando que alguien más lo haga por mí o alguien que me ponga un modelo porque si no, no sé yo qué hacer. O sea, la cultura mexicana está así, o sea, está acostumbrada a eso, a siempre estar sobajado. Y nosotros mismos, o sea, nosotros mismos nos saboteamos, no necesitamos que alguien más nos lo diga, nosotros mismos nos bloqueamos, o sea, nos creemos como incapaces. ¿Por qué? Porque así estamos educados, o sea, así estamos educados siempre a agachar la cabeza, a no tener decisión propia y siempre, o sea, la prueba está que Estados Unidos siempre hace con nosotros lo que quiere, otros países también, o sea, Europa, a pesar de que hay como que ese afecto, a diferencia de los norteamericanos por los mexicanos, siempre es como, pues nos ven como menos, ¿no? Nos ven chistosos nada más, nos ven como fiesteros, la picardía mexicana que les encanta, pero hasta ahí, o sea, realmente como un país de poder, un país de trascendencia, pues no, o sea, realmente no nos ven porque no lo hemos querido hacer así, ¿no? O sea, siempre esperando como que los demás actúen sobre nosotros. Eso es correcto. Mira, precisamente tengo un hermano en Estados Unidos y dice que ahorita somos la burla en todos los periódicos y en los chistes de café en Estados Unidos, porque mandan un cerro de pruebas contra Salvador Cienfuegos, quien fue secretario de la Defensa Nacional en el periodo de Peña Nieto. Y dicen, llegó acá a que lo exoneraran, a que lo alabaran, a que lo reconocieran, a que se le cuadraran los demás miembros del ejército y a que el presidente dijera, no, pues es totalmente inocente. Cuando aquí hay conversaciones de él, y aparte en el documento que nos entrega el gobierno federal, para que supuestamente de libre acceso, está tachoneado el 90%. Para evitar que un tercero se vea pues perjudicado. Bajo esa ley, pues tachonearon todo, ¿verdad? Entonces, imagínate, no lo manda la DEA, allá lo iban a meter a la cárcel, Sí, pero porque allá sí. se lo vamos a dar a México, es cosa de México. Y aquí lo exoneran, pues obviamente es una burla. Y esto no es algo que nos debe de sorprender, porque hay mucha gente que
que defiende a López Obrador y otros que lo atacan, ¿verdad? Y la mitad de México está a favor y la otra mitad en contra. No es un asunto de López Obrador o no, es un asunto de la cultura y de la idiosincrasia del mexicano, de que el que tiene poder siempre va a tener mucho más ventajas para escaparse de la justicia. Fíjate, por ejemplo, Florence Cassés, una francesa que vino aquí a secuestrar y que le cortó los dedos a no sé quién. Calderón se la regresó a Francia y allá en Francia la recibieron como una heroína de haber pasado por una situación tremenda aquí en México, cuando que aquí en México se demostró su culpabilidad, pero no, tenemos que quedar bien con los franceses. Entonces, Ujú. obviamente que no es un país que esté en condiciones como en África, que estamos pasando hambres, que no tengamos agua potable. No, el problema de México no es el agua potable ni la comida. Somos un país muy rico, ¿no? El problema es que la lacra que vivimos eh, como pueblo conquistado y que no se ha sacudido bien esa conquista, que no se ha apropiado bien de su historia, Ujú. porque se siguen reproduciendo los mismos modelos de la época del PRI, donde una sola persona manda. No, no me refiero al presidente de la República, me refiero a que el empresario manda en su empresa, si no le cae bien un empleado lo despide, o sea, no hay un trato equitativo, digno. Aquí la gente crece siendo lambiscona, llevándose bien con los jefes, llevándole chismes a los jefes. La gente no crece aquí siendo creativa, siendo constructiva, haciendo bien su trabajo, No, ¿verdad? A ver, ¿qué más me puedes decir de eso? no, si yo lo vivo claramente, yo trabajo en gobierno, trabajo para el ISSSTE y realmente es lo que platicaba ayer con una compañera, o sea, le digo, ¿de qué sirve aquí? Le digo, yo al menos tengo claro que yo no quiero, yo ahorita no quiero pasar el resto de mi vida aquí en México. No sé si suena malinchista, no sé cómo suene, pero es una realidad, o sea, cada vez estamos peor, o sea, ¿de qué sirve el estarte preparando cada día más, el querer ser mejor persona principalmente, pero también profesionalmente, o sea, ser competitivo? ¿De qué sirve trabajar si no tienes, o sea, no tienes ese crecimiento aquí? O sea, no se valora. No es posible que alguien que ni siquiera tenga un título pueda tener un puesto importante o de mucho peso cuando hay gente que se la mata, o sea, se la ha matado estudiando, que se sigue preparando a pesar de la edad, a pesar de todas las situaciones o factores que puedan estar. O sea, que sí, que busca ese crecimiento y aquí no. O sea, aquí no se valora. Me decía, por ejemplo, en Canadá, o sea, literal solamente es como, tienes un título así, o sea, te conseguimos casa, trabajo, todo, o sea, vente para acá, bienvenido, sin ningún problema, te damos la visa canadiense, ¿no? Eh, o sea, qué triste que mejor uno tenga que pensar así. Digo, bueno, al menos a mí no me ata nada aquí, o sea, no tengo hijos, o sea, soy soltero. Digo, ¿qué me ata aquí? O sea, ¿qué me ata estar aquí viendo tanta situación? O sea, en un país en donde el presidente prefiere pagar una vacuna de $7 a los chinos. ¿Por qué? Porque las que mandaron de Pfizer, las Ujú. vacunas que tenemos ahorita, que ya de hecho, gracias a Dios, ayer me tocó la vacuna, este, ni siquiera las compró, o sea, ni siquiera el presidente las compró, se las regaló. O sea, Europa las mandó así como que de ten, ¿no? Perdón, Estados Unidos fue así como que ten, un regalo así como pobre, puntos suspensivos, o sea, burlándose, literal, o sea, la cantidad de vacunas que tenemos ahorita ni siquiera fueron compradas por el país, las regalaron. O sea, Andrés Manuel va a comprar, pero una marca, un laboratorio chino que le va a dar en $7 la vacuna. O sea, ¿cómo sabemos si realmente es agua? O sea, cuando un producto chino siempre es piratísimo, ¿no? Entonces, híjole, Sí, la gente... de hecho, los estudios que han hecho sobre la vacuna del laboratorio CanSino es de que solamente sirve una de dos veces, o sea, 50% de eficiencia contra la de Pfizer, que es Sí, 94, contra sí, la de de hecho, son Moderna, dos. que es 95, o la de Sputnik, que es, digo, que no está totalmente comprobada, pero que dicen que es del 92%. Obviamente que es mucho más bajo, pero esto es una situación, fíjate, otro detalle interesante. En México,
no se están reportando de una manera clara cuánta gente se está infectando de COVID, porque nada más por pura lógica, brincas el estado de Sonora, de Chihuahua, perdón, al de Texas, y en Texas reportan, por así decirlo, 1 millón de infectados de COVID. Y en Chihuahua reportan 25,000 casos de COVID. Entonces, como si la frontera fuera algo que te protegiera de lo COVID, cuando que el tránsito de Juárez al Paso es diario de mexicanos que van y muy poquitos de americanos que vienen a trabajar a Juárez, casi nada, pero casi todos van allá y regresan. Entonces obviamente hay muchísima comunicación entre esas dos partes fronterizas, como para que haya tan poquitos COVID y tantísimos. Lo que pasa es que en Estados Unidos sí hacen pruebas y sí reportan datos oficiales. Ahora, otro detalle interesante es que según el reporte que están sacando en México, en relación a la gente que se enferma por COVID, se muere el 8% y en Estados Unidos se muere solamente el 1.5%. O sea, y decían al inicio, el peor país para vivir con COVID es México, porque aquí uno de cada 10 se muere. Y se muere por mala atención hospitalaria, porque no hay los protocolos adecuados para atender a este tipo de pacientes. Yo, por ejemplo, me infecté de una enfermedad que nunca supe si fue COVID, porque fui a la Landa de la Parra y, y el médico me dijo, lo vamos a internar. Le digo, ¿por qué me va a internar si respiro bien? No, porque pudiera respirar mal. Le digo, no, perdóneme, pero hágame la prueba para saber si tengo COVID. No, se la hago después de que lo interne. Fíjate, fuera chuecura, porque obviamente si me internan, pues gano un dineral el hospital, ¿verdad? Y nada más por esa consulta fueron 5,000 pesos, porque me sacaron una radiografía de tórax, escáner, y fueron 5,000 pesos más los honorarios del médico. Y no me quisieron sacar muestras de sangre para checarme si tenía COVID o no. Y así como fue mi caso, muchísimos casos hubo. También en los hospitales, mucha gente que no le hacen la prueba. Entonces, probablemente en México tengamos mucho más COVID y los muertos son muchísimo más por las negligencias. Estados Unidos también hay negligencias, pues, como cualquier país, pero aquí en México es algo increíble. O sea, es algo que lo que pasa es que nosotros ya estamos acostumbrados y lo vemos hasta con buenos ojos o con ojos normales, pero realmente nuestros estándares están muy abajo de los de países altamente industrializados y competentes. Por ejemplo, Canadá, que es el lugar a donde te quieres ir. Yo me quiero ir a Canadá también, a mis 54 años y casi 55. Me gustaría vivir en Montreal, porque afortunadamente hablo francés, medio mastico el inglés, o sea, no muy bien, pero me doy a entender, creo que los entiendo. Ahí es totalmente el francés, el Molière. Sí, pero mira, sí, desafortunadamente, pero Canadá fue un país que fue conquistado por Gran Bretaña. Entonces fíjate, en Gran Bretaña son derechísimos. La palabra ya la palabra, ¿quién creó los pesos y medidas? Los ingleses inventaron la medida, inventaron el tiempo, inventaron el reloj. Obviamente se desarrolló más en Suiza y luego en Japón y todo, pero quienes inventaron el tiempo, el concepto de tiempo, el concepto de llegar a tiempo al trabajo, el concepto de tomar el té a las 5 en punto, es un concepto inglés, no es un concepto español, no es un concepto francés. Entonces, ese país, Gran Bretaña, conquista Canadá. Bueno, no la vuelve hospitalaria, ¿cómo se dice? La Puebla. No tanto la conquista, porque no había indígenas que conquistar, ¿verdad? Estaba muy al norte, muy frío. Entonces, todas sus formas de proceder son mucho más democráticas, son mucho más abiertas, mucho más de los derechos de las minorías. Digo, todos tenemos derechos allá. Y obviamente es un país muy eficiente. Allá la gente que no es eficiente, no, se tiene que regresar a su país de origen porque allá no la aceptan. Si tú vas allá, vas a ser eficiente, vas a hacer bien las cosas, pero la misma cultura te envuelve para hacerlas bien. Y aquí, desafortunadamente, en nuestro país, ahorita te dejo hablar,
En nuestro país la cultura nos envuelve para seguir el mismo ritmo que todo el mundo sigue, de amiguismos, de compadrazgos, de hacer méritos para subir en tu puesto en vez de que tú tengas un derecho de subir en tu puesto por antigüedad. Tienes que hacerle la barba al director, tienes que hacerle la barba al empresario, al político, qué sé yo. No es un asunto natural el crecimiento como lo es en Canadá, por ejemplo. Adelante. Sí, Amplía. pues estamos en el país donde no pasa nada, ¿no? Donde aquí no pasa nada y en el de todo se puede. Y sí, realmente sí estamos en un territorio donde aquí todo se puede. O sea, tengas o no tengas el conocimiento, tengas o no tengas la experiencia, tengas o no las ganas, no tengas nada, todo se puede, ¿no? Entonces, pues por esa razón, mucha gente, al menos yo digo, estoy todavía joven y con muchas ganas de hacer muchas cosas. Y aquí no, o sea, aquí uno se siente, pues, bloqueado. O sea, bloqueado. Ahorita uno puede tener un trabajo estable, sí, y lo valora uno, lo agradece y todo, porque pues la situación está muy crítica. Afuera, digo, ¿qué haces? O sea, afuera, ¿qué haces? Ni siquiera hay trabajo, la gente no sabe ni qué hacer. O sea, digo, está en cierta manera uno, pues, bendecido, ¿no? Pero después de ahí, ¿qué sigue? O sea, yo me pongo a pensar y digo, ¿qué sigue? O sea, ¿qué sigue estar aquí? ¿Qué sigue después de toda esta situación? O sea, van a venir otras 10 pandemias, o sea, si seguimos vivos, o sea, pero ¿qué va a pasar? O sea, realmente uno tiene que aprender a vivir con esto. Yo siempre lo decía y se lo digo a la gente que me dice, porque yo nunca he dejado de trabajar presencialmente. Como sector salud, nunca hemos descansado ni un solo día. Yo estoy en el área de recursos humanos de aquí del ISSSTE y pues realmente aunque sea un área, por así decirlo, separada de lo médico, pero al final de cuentas el trabajo sigue y hay mucho siempre, ¿no? En todos los sentidos, porque la gente sigue en movimiento, sigue percibiendo, sigue trabajando. Entonces, digo, uno nunca pudo quedarse en home office, uno nunca pudo estar como que en cuarentena, nunca. Es que ¿por qué? La vida sigue, o sea, uno tiene que entender que el COVID no llegó para irse. O sea, el COVID no se va a ir mañana, el COVID no se va a ir en abril, o sea, el COVID se va a quedar aquí para siempre. Simplemente ya va a haber un protocolo, un estilo de vida en el cual la gente se va a adaptar a eso, va a haber un antídoto, por así decirlo, una prevención, como cualquier otro virus, y nada más. Pero tenemos que aprender a vivir con eso, o sea, por eso, aquí y en todos lados. O sea, la vida no se puede frenar, la vida no puede quedarse encerrada, no, o sea, sí cuidarte, sí, pero mi punto de vista es, o sea, estamos en un país en donde tienes que trabajar. O sea, no hay un subsidio, el gobierno no te va a dejar tu despensa como en Europa, que Como en te Estados dejan Unidos. fuera de tu casa, recorren las casas con... Aquí no existe eso, o sea, aquí la gente no hay eso, la gente que puede trabajar de casa va, pero estamos hablando que es una minoría de lo que es realmente la gran cantidad del empleo, son operativos, entonces es gente que tiene que salir, ¿no? Entonces uno tiene que adaptarse y ver la realidad. No podemos estarnos escondiendo ni vivir con miedo, porque no es vida, no es vida estar ni poder dormir de pensar si mañana ya me va a pasar a mí, si mi familia, si esto. O sea, no, simplemente es adaptarse a la situación y como dicen vulgarmente, al toro por los cuernos. No hay más. Fíjate que eso que mencionas es cierto. ¿Por qué no hay subsidios para la gente que pierde el empleo en México? Esa es una pregunta muy interesante. Es que, de hecho, cada mexicano piensa que en formas alternativas de obtener dinero, no precisamente las legales, sino formas, digamos, como la corrupción, como otro tipo de situaciones. O sea, el gobierno dice, no, pues si de por sí están haciendo las cosas, cada quien desde su trinchera, desde donde pueda hacerlas, pues ¿para qué les doy subsidio, no? Pero, por ejemplo, en países avanzados, que tampoco estamos diciendo que ese es el modelo que tenemos que seguir nosotros, pero allá sí dan el subsidio porque saben que la gente no hace trampa, no hace chapuza. O sea, aquí la gente va y me recuerdo con nosotros llegamos a ser el país número uno en piratería del mundo, cuando había los CDs que se vendían de las películas. Lo que pasa es que ya se descargan de internet, así que
ya no le sirve de nada a la gente tener su puestecito de CDs, pero la gente no le importa tanto la legalidad, sino le importa subsistir. Se entiende que hay gente que está muy menesterosa, pero todo el mundo siempre está, por ejemplo, gente que trabaja, tenía un vecino que trabajaba no en el ISSSTE, en el Seguro Social, y su casa estaba pintada de verde, y cuando salían en las mañanas, salían con batas del seguro. Y ellos, la pregunta es, ¿quién se las regaló? ¿Quién les regaló la pintura para pintar su casa de verde? Porque de ese color está pintado el IMSS, ¿no? Verde con blanco, pues, así estaba la casa como si fuera el IMSS. Entonces, fíjate, obviamente que La playera. se pierden batas, se pierde pintura, se pierden platos, y no se diga eso. Yo hace unos años que fui al seguro, me dice el médico, miren, le voy a hacer una receta, le voy a dar sus medicinas, pero por favor, le voy a hacer también otra receta y esta se regresa al consultorio y me entrega estas medicinas, por favor. Entonces, como si yo las necesitara, pues, pero él tiene su consultoría en la tarde y obviamente pues las va a revender o las va a regalar o qué sé yo, pero fíjate nomás, o sea, pues yo no sabía si así, si sí o si no, porque si no lo hago no me da mis medicinas, o sea, y realmente es algo muy complicado porque todo el mundo tiene que enlodarse desafortunadamente para poder crecer en México. Y es una cosa que suena muy extrema, pero es la verdad. O sea, es muy rara la gente casi ese tipo de gente que es muy honesta y que es muy buena gente y que no le entra a lo sucio, casi siempre ese tipo de gente se queda estancada, se queda en un solo lugar, no mejora su situación. Y en cambio, ese tipo de gente en otros países sí mejora, porque es gente leal, es gente que sigue las reglas y que no se desvía de esas reglas y por lo tanto es gente que le sirve a otros países más avanzados desde el punto de vista cultural y social, ¿no? Sí, aquí no es el que más tiene, sino el que más colmillo afilado tenga. O sea, es la realidad. Aquí no importa tu currículum, aquí lo que importa es que sepas llegar, que la gente te conozca, que te sepas mover. O sea, solamente así se obtienen las cosas, ¿no? A base de palancas. Y sí, es una realidad. O sea, no puede uno decir que no. Yo creo que todos en algún momento las hemos utilizado o hemos tenido esos contactos o hemos tenido ese tipo de oportunidades gracias a eso. O sea, es una realidad, solamente como usted dice, solamente así se pueden lograr las cosas. O sea, aquí así, a Ah, base de eso. hay un dicho mexicano que dice, y es de México, ¿eh? A mí no me des, ponme donde hay, Claro, porque sí. a mí no me pagues sueldo, ponme de tránsito y yo me encargo hace unos años cuando yo apenas empezaba a manejar automóviles, era una cosa tan increíble, pero llegaba el tránsito y te decía, bueno, ustedes, mira, la multa vale 50 o me los da a mí, pero si me los da a mí ya no tiene que ir a hacer fila a pagarle la multa. Claro que eso se fue componiendo, pero ¿sabes cómo se compuso? Porque le dieron al tránsito un porcentaje por la multa. Fue la única forma. Nomás que la gente Pues no lo sí. sabe. Cada tránsito que levanta una multa, le da el gobierno un porcentaje por la multa que levanta. Entonces ya no necesita, pero eso es una mordida indirecta, ¿verdad? De cualquier manera no se pudo cambiar la cultura. Ahí viene mi gato. Bueno, es que le gusta mucho salir en la cámara. Saluda a la cámara. ¿Eh? Chiquearse. Bueno, entonces, sí, pues es un problema. Yo te recomiendo que sí te vayas a Canadá. La calidad de vida del canadiense es muy alta. Allá, Sí. aunque seas pobre, ¿verdad? De lo que nosotros le llamamos pobre, ¿verdad? Ser un obrero no tan calificado, ganan 5 o 6 veces más. Por ejemplo, yo le decía, yo estuve en Montreal y estaban poniendo las ventanas de un edificio y eran de origen mexicano y chileno. Los trabajadores de ahí le decía, oye, a ti no, ¿por qué no es tú? ¿Dónde vives? No, pues vivo en tal lugar, una zona de puros jardines, privilegiada. Digo jardines en verano, porque en invierno que pura nieve cae.
Pero le digo, oiga, pues usted vive muy bien, imagínese si hubiera estudiado para arquitecto. Dice, no, ganaría casi lo mismo. ¿Por qué? ¿Cuánto gana el arquitecto? No, pues el arquitecto gana si acaso un 10% más que yo. Le digo, ¿por qué? Ah, pues porque el arquitecto no tiene que cargar estas ventanotas y ponerlas. Y le digo, me dice él, le digo, pero pues es que ya en León un arquitecto gana, bueno, se queda con el 40, el 30% del edificio, ¿no? De lo que cuesta el edificio. Y les paga una miseria a los empleados. Dice, no, o sea, acá no. Yo lo que quiero es especializarme en poner piso, pero ya necesito una licencia de 6 meses, estudiar un curso para poner piso, porque los que ponen piso ganan más que los que ponen ventanas. Entonces le digo, ¿cuánto más? Pues casi igual que un arquitecto. O sea, no, es increíble. O sea, allá, tú tienes tu certificado de poner piso. Aquí la gente, tú agarras a alguien en la calle, oye, pues sabes poner piso, sí, aunque te lo ponga mal, ¿no? Allá se certifican, le dan clases de cada oficio para mover maquinaria pesada, para acomodar en anaqueles con esas maquinitas que le llaman la Jenny. Allá les dan su curso para que prendan el foquito que avisa que se está moviendo y todo ese rollo, ¿no? Entonces, si la gente gana muy bien, aunque, pues que, con un curso. O sea, lo que quiero ahí en Canadá, en Estados Unidos, en los países industrializados, es que la gente haga, que haya muchos técnicos que trabajen bien. Y aquí en México, todo el mundo quiere ser licenciado y ordenar y mandar. Y eso no se puede, porque nadie quiere hacer el trabajo sucio de poner las ventanas bonitas, de recoger la basura, de tener un certificado para recoger basura. Suena como algo indigno, pero en Estados Unidos, Canadá y Europa, recoger basura es un trabajo calificado. Me refiero a que le extienden un certificado de cómo agarrar la basura, de no dejar las bolsas en la calle. Aquí llegan, agarran las bolsas y se destripan las bolsas y dejan un tiradero de la basura. No siempre, pero a veces ocurre eso, ¿no? Entonces, lo técnico está minusvalorado en México. Todo el mundo quiere ser licenciado, quiere ser el que manda, pero ¿quién es el que va a hacer el trabajo rudo, sucio, difícil? Obviamente que lo tiene que hacer alguien. Y ese que lo hace, gana una miseria. Y por eso Claro. está mal. Porque en Canadá les pagan muy bien. El señor no quería ser arquitecto. Dice, no, ¿para qué quiero ser arquitecto? Gano casi lo mismo que el arquitecto. Y si trabajo turnos extras, gano hasta más que el arquitecto. Así que es una cultura diferente, ¿no? Claro. Pero también tenemos que entender, allá en Canadá yo fui en Semana Santa, no había procesiones de Jesucristo, de toda la gente ahí llevándolo. Les decía yo, oigan, pues es Semana Santa, que no van a... ¿Dónde es el evento de la crucifixión de nuestro Señor? No, aquí no se hace eso. Pero pues ustedes son católicos, ¿no? Porque es el Canadá católico, Montreal. Dice, sí, pero nosotros, pues el que quiera lo hace, pero nadie quiere. Toda la gente trabajando, ¿verdad? Digo, no quiero decir que sea algo bueno, ni que sea algo, pero la cultura ya es trabajar. Le digo, oiga, pero yo me vine aquí porque tengo vacaciones. Ah, no, acá no tenemos vacaciones en Semana Santa, nomás tenemos 4 días al año de vacaciones. El día de Navidad, el Año Nuevo, el día que nos independizamos del Reino Unido, porque Canadá es independiente, aunque tiene la misma reina, pero es un país autónomo, y no sé qué otra fecha, y ya, y 4 días al año, todos los demás años trabajando. Ya, entonces en Semana Pero Santa son vacaciones 4 días. 4 días, y acá ¿cuántos son? Se han ido No. recortando. Cuando yo era estudiante joven, eran meses de vacaciones, buen amigo. Híjole, eran más las vacaciones y puentes. Y a veces el puente duraba de lunes a jueves y pues toda la semana ya, pues el viernes, ¿verdad? Entonces, por eso, pues, ¿por qué un país es grande? Pues por su gente, por lo que hace la gente, por su tecnología, porque las materias primas te las pagan a una miseria y manufacturadas te las cobran carísimas. Entonces, véate un celular, ve la materia prima, pues muy barata, pero ya el Claro. celular te lo venden en 20,000 pesos. La materia prima no creo que salga en más de 500 pesos, en 300 pesos, pero ya está manufacturado, tiene su chip, tiene su, en fin, ¿verdad?
¿Qué más menciona el libro? ¿Qué más menciona el libro? Pues después de lo que es la búsqueda de la identidad más bien la búsqueda de la identidad del mexicano, pues también habla, cómo el mismo país, o sea, el mismo México se ha forjado como una máscara porque decía, ¿por qué no? ¿Por qué si tiene esa parte de creatividad, esa parte del mexicano que siempre está pensando de más, todo se le ocurre? O sea, ¿por qué siempre le roban las ideas? ¿Por qué siempre tiene que ser otra nación el que adopte o patente una idea, un producto? O sea, ¿por qué no México? ¿Por qué México tiene que vender su petróleo para que después se lo revendan? O sea, ¿por qué no puede él ser el mismo? Y es precisamente porque dice el libro que México se forja una máscara precisamente de inseguridad, ¿no? O sea, como decía el Octavio Paz, o sea, le ha impedido como salir de ese laberinto de soledad que está, en el que se encuentra, ¿no? O sea, no se cree capaz de poder hacerlo. Entonces, por eso siempre todo, hasta las fechas, los países persiguen como conquistándolo indirectamente, ¿no? Por esta situación. Sí, es que de hecho hay un libro de un autor, Almazán me parece que se llamaba La Reconquista de México. Ujú. Esta reconquista pues es precisamente a través de compañías que vienen, por ejemplo Starbucks, que le compra el café a los chiapanecos en 20 centavos y te lo revenden en 60 pesos. Ujú. Porque es lo que cuesta un café, 20 centavos. O sea, el grano de café lo mueles y una cucharada y de ahí sacas el café, 20 centavos. 25 si acaso. El, el- el mejor café del mundo, yo creo que México está pues en un lugar un poquito más arriba del intermedio, pero el mejor café del mundo, pues ya estamos hablando del de Kenia, el de Sumatra, son de los mejores del mundo. Pero ahí lo que te están cobrando del café es la traída, La porque manufactura. les pagan también una miseria ahí en Sumatra y en... Entonces, ¿qué te cobran de un café? Yo hace poco fui a una tienda que vende café, le digo, quiero que me dé uno de Kenia o de Sumatra. Dice, no, pues lo tenemos combinado, pero se vale muy caro. No, pues sí. ¿Pero por qué vale caro? Porque lo traen desde muy lejos, no porque cueste mucho producirlo. Pero en Starbucks te vale lo mismo. El de Sumatra, el de Kenia, el de cualquiera. ¿Por qué? Porque pues, están en todos lados. Así que pues, Ujú. lo mismo. Si lo llevan de México a Sumatra, se los dan igual. Entonces, pero fíjate cómo ahí viene ese fenómeno de explotación que no se termina. O sea, nos vino y nos explotó el español. Bueno, el español vino a robar y se quedó con propiedades y se quedó con el oro y hizo un chorro de chiquillos que de ahí venimos nosotros que somos los mestizos, ¿verdad? Pero se va el español, festejamos nuestra independencia y puras mentiras porque la tiendita de la esquina era de un español cuando recién fue la independencia de México y siguió la tradición durante muchas generaciones y todavía está con el acento de por allá y seguían vendiendo y seguían haciendo negocio, ¿no? Compraban barato y vendían caro. Entonces, poco a poquito empezó a haber empresas del propio mexicano para los mexicanos, ¿verdad? Pero en cuanto hacían algún dinerito, en la época de López Portillo, Echeverría, Miguel de la Madrid, en cuanto hacían algún dinerito a los empresarios, inmediatamente llevaban su dinero a Suiza. ¿Por qué? Porque aquí en México se devaluaba rapidísimo la moneda. Y digo, no se justifica, les llamaron apátrida, les llamaron de lo peor a esas personas, pero si tú tienes 20 pesos y los metes al banco y al rato se devalúa la moneda y te quedas con la mitad, pues tú mejor lo metes a Suiza. Entonces ese Ujú. dinero se va a Suiza, allá produce más dinero, aquí no. Aquí se empieza a generar otro fenómeno, como no hay dinero, tienen que producir más dinero. Como ya salió el dinero de México, tienen que echar. Entonces, al echar a andar la maquinita de nuevo a hacer dinero, genera inflación. Y es un Ujú. círculo vicioso. Los capitales golondrinos que se van fuera del mexicano que hace dinero, genera más inflación y la misma inflación genera que el mexicano no quiera tener aquí su dinero, que tenga dinero, me refiero, porque no Ujú. cualquiera tiene dinero para irse a Suiza
a depositar en una cuenta, claro. Pero los políticos, los grandes empresarios, el propio Carlos Slim tiene mucha cantidad de dinero fuera del país, no lo tiene todo aquí. Tiene las instalaciones de Telmex y las instalaciones de Liverpool, no sé si es de Liverpool también él, esa empresa, pero es dueño de Sears, ya me acordé. Carlos Slim. Entonces, pues sí, tienen la... Entonces, también se ha visto esa situación, pero yo creo, yo no sé en qué medida es una situación de ser apátrida, de ser traidor a la patria, llevarte los capitales fuera, si la patria misma te está devaluando la moneda y te está generando que, aparte de la misma inseguridad, mira, por ejemplo, aquí en Celaya, toda esa zona es acá, están los Zetas, tú tienes un negocio y llegan y te dicen, si no nos da la mitad de lo, sí, la mitad de lo que le pagan, lo que gana, le quemamos el negocio, pues mejor lo cierras o les pagas. Entonces, en un país donde hay más seguridad, no todos los países son súper seguros, pero son mucho más seguros que México. Y obviamente no te salen con que si no les pagas te queman el negocio. Obviamente pues es humano, la gente se va y emigra y es comprensible, ¿no? Mario Molina, premio Nobel de Química, no se quiso quedar en México. Le ofreció Zedillo, le dijo, vente a México, te doy una cátedra en UNAM, a que prepares a toda la gente en química, les enseñes. Dijo, no. Y ¿sabes qué? Mario Molina, que se presumía como el único mexicano en haber ganado el premio Nobel de Química, fue asesor de Bush, fue asesor de Obama, tenía los puestos más altos ahí en Estados Unidos, de lo más alto. ¿Por qué se tuvo que ir de México? ¿Por qué ni siquiera le dijo Zedillo, oye, mira, te pongo una mansión, te pongo un ejército de ayudantes, lo que quieras, ¿qué quieres? Por con tal de que te quedes, no le importa tampoco a Zedillo, no le importó. Lo único que hizo Zedillo fue decirle, bueno, te voy a respetar la nacionalidad mexicana, porque él ya se había nacionalizado norteamericano, él ya era gringo, desde el punto de vista legal, me refiero. Él ya tenía sus documentos como ciudadano norteamericano. Entonces Cedillo le dijo, mira, te regalo la nacionalidad mexicana cuando quieras, y de hecho Cedillo crea la doble nacionalidad con el objetivo de a la gente que tuviera mucho talento y que viviera en otro lado, cuando menos que nosotros pudiéramos decir que era mexicano, aunque él no rechazara. Mario Molina vino muy pocas veces a México. Estaba ya enamorado de la cultura norteamericana, porque obviamente uno va a Estados Unidos y se siente como que está hasta en otro planeta, ni siquiera está en otro país. O sea, todo muy eficiente, las calles relucientes, unas calles muy amplias para evitar accidentes. Aquí las calles también chiquitas, con un pequeño movimiento erróneo que hagas con las manos, te sales de la carretera y te matas, ¿no? No, allá unas 6 carriles, o sea, unos periféricos, unas glorietotas, en fin, y un sistema de salud muy seguro. Acá venden drogas que están prohibidas en Estados Unidos y que generan daño, como el metronidazol ya está erradicado de Estados Unidos porque da cáncer, aquí se sigue vendiendo y en tanta cosa que se vende acá, ¿no? ¿Qué más, mi buen amigo? No sé cómo andamos de tiempo. Pues son 11:30. 11:30. No, pues si quieres ya le dejamos aquí. No sé si. Entonces acuérdate de que hay que subir 8 diapositivas ahí a la página que te dije. Vamos a tratar de ponerle algún título atractivo. A mí se me ocurre que le pongamos psicología del mexicano. Cuando los culpables acusan. Porque una característica que tiene nuestro pueblo es que nos quejamos, pero nosotros mismos lo hacemos. Entonces, me gustaría como que ese eslogan, ¿no? Cuando los culpables acusan. Ok, déjelo, lo anoto entonces. Psicología mexicana, cuando los culpables acusan, y va subiendo las diapositivas cada semana. Y ya está ahí como amigo de la página, porque esa va a ser la evidencia que le vamos a mandar en su momento a la maestra Elena.
Ok, está muy bien. Entonces, para subirlo. Es una página de Facebook, ¿verdad? Es un grupo. Sí, es un Ah, grupo ok. que se Ok. llama, Sí, ya lo sigo. De hecho, me aceptaron. Me aceptó como miembro. y pues, de hecho, publiqué hace poquito algo ahí. En fin, pues publica eso y le pones psicología del mexicano cuando los culpables acusan. En todas le ponemos ese eslogan para jalar la atención y a ver si más personas lo leen. Entonces subes Ok, diapositivas y nos damos de hoy en 8. La liga está abierta, o sea, mira, a veces yo tengo asesorías que como son asesorías, no son clases en sí, son asesorías, se pueden ujú, poner porque a veces hay más preguntas, a veces menos. Por ejemplo, hace 8 días salí a las 11:05. Si esas mm, me esperarías hasta las 11:05. Luego me meto, pero hoy salí a las 10:35, por eso te mandé mm. la invitación. Y como tú mismo me dijiste que más temprano era mejor, Sí, voy a tratar de que en cuanto termine con ellos, me meto contigo. ¿Sí? ok. Sí, está perfecto. Muchas gracias entonces. Bueno, pues entonces ya tenemos la primera sesión. De hecho, la estoy grabando por si acaso nos dice algo la coordinadora. Aquí está grabada, la voy a subir a YouTube, Ok, ¿sí? perfecto. Para Gracias. bien grabada y bueno, pues algo que con lo que te quieras despedir. Pues sí, que realmente está en nosotros, ¿no? O sea, que no depende de que esperemos que el país pueda crecer. Creo que uno tiene la decisión y la forma de que al menos nuestro contexto, si no es el país entero, pero al menos que nuestro contexto pueda ser diferente. Todo está en uno. La decisión y los límites nos los ponemos nosotros mismos, no hay más. Claro que sí. Muy bien, buen comentario, estimado Abdiel. Te mando un abrazo y un saludo y estamos en contacto y nos vemos de hoy en 8. Suerte. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Muy bien, buenos días.